Se mantiene la violencia en las cárceles del país. Se mantienen las muertes violentas. Se mantienen las muertes violentas también, los robos, los asesinatos. Pero bueno, ¿qué lectura se le puede dar a esto después de todos estos atentados que ha habido en las cárceles y después de toda la inseguridad que vive nuestro país? Eso es algo con lo que vamos a conversar pues con nuestro siguiente invitado, el abogado José Serrano, exministro del Interior. Crisis carcelaria e inseguridad ciudadana. Abogado José Serrano, es un gusto tenerlo el día de hoy aquí en ese programa Los Especialistas. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Mil disculpas por este breve retraso en la conexión. ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo junto a Carla Aro. Abogado, bueno, el tema de la inseguridad en el país nos preocupa a todos porque cada fin de semana o todos los días tenemos crímenes violentos en las calles de Guayaquil, pero no solo en las calles de Guayaquil, sino de todo el país y aparte en las cárceles. La violencia que estábamos viendo en las cárceles ahora se ha trasladado a los exteriores. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Por qué tanta inseguridad en el país? ¿Por qué tanta violencia en las cárceles? Bueno, gracias nuevamente por la entrevista. En primer lugar, creo que todo tiene que basarse siempre en el contexto, porque muchas veces si solamente nos llevamos a los hechos circunstanciales, es decir, a la muerte que pasó ayer, a la muerte que pasó hace 2 días o a la muerte que pasó hoy día, pues no estamos viendo qué es lo que en realidad no podemos hacer un análisis y un diagnóstico correcto, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico yo creo que también está marcado ya por la historia. La desinstitucionalización en el gobierno de Moreno, al haber desaparecido el Ministerio del Interior, al haber desaparecido el Ministerio de Justicia, con un país de 17 millones de ciudadanos, de habitantes, no tener un ministerio que se dedique 100% al tema de seguridad ciudadana, y obviamente una disminución plausible de los presupuestos de educación, de salud, de seguridad y obviamente de rehabilitación social en el gobierno de Moreno, pero además ahondado también actualmente ya por el gobierno del presidente Lasso, donde se ve una miopía absoluta en materia de seguridad ciudadana y se pretende nuevamente conducir, si usted me permite, conducir el país mirando el retrovisor, Parece que le está entrando una llamada y se congeló. Esperemos se hola. Regrese la señal. Ahora sí, nuevamente póngalo en pantalla. Sí, lo que decía es que el gobierno actual está pretendiendo gobernar mirando el retrovisor, conducir el país mirando el retrovisor y obviamente se está metiendo cada día accidentes o golpes mucho más fuertes. Ya lo estamos viendo, estamos hablando en su programa, han hablado del tema de la educación, cómo se está reduciendo el presupuesto de la educación. Estamos viendo cómo se quiere cobrar impuestos a la clase media, se le quiere simplemente exprimir, ahorcar a la clase media, y en el tema de seguridad pasa exactamente lo mismo. Una policía que prácticamente está trabajando con los brazos caídos, porque los policías no quieren correr el riesgo, ni ellos ni sus familias, de enfrentarse al crimen organizado, porque no hay un gobierno que les protege, no hay un sistema estatal que está nuevamente al frente de la seguridad ciudadana. Entonces se les ha dicho a los policías, ¿saben qué? Ustedes son los responsables de la seguridad ciudadana, ustedes hagan cualquier cosa, pero tienen que disminuir los índices de seguridad ciudadana. ¿Cómo podemos hablar de una situación, de un estado de excepción que no está sirviendo para absolutamente nada, sino solamente como cortina de humo, cuando vemos que solamente en este estado de excepción, creo que hasta el día lunes, hasta el día jueves de la semana pasada, existían ya 110 homicidios y asesinatos más, de los cuales 50 de esos homicidios, 50 de esos homicidios y asesinatos se dieron en el feriado, en el último feriado. Pero esto suma ya, nos vamos acercando a cerca de los 2.000 homicidios y asesinatos
en lo que va del año. Y recién estamos comenzando noviembre. Entonces la tasa de homicidios y asesinatos ha pasado de 5 casos por 100.000 habitantes en el año 2016, ha pasado ya prácticamente a 12 casos por 100.000 habitantes. Estas son las cifras que demuestran y que denotan la irresponsabilidad de dos gobiernos, porque ya estamos cayendo en ese plano, porque yo le daba el beneficio de la duda al gobierno del presidente Lasso en un momento dado, porque decía, bueno, recién llegaron, están adecuando las cosas, pero esto no da otra cosa que la irresponsabilidad de dos gobiernos, del de Moreno y del de Lasso, que lo único que pretenden es nuevamente echar la culpa al anterior gobierno, no al anterior. Y no es que yo me siento aludido, yo no me siento aludido, porque ya por ahí han querido decir, es que es el pacto que hicieron con las estructuras criminales. Mire, yo lo que le puedo decir es que el único pacto que nosotros hicimos fue con los ciudadanos, porque todos los delincuentes de todas las bandas criminales que tenía el país están en la cárcel, pero el gobierno de Moreno y lastimosamente este gobierno también les están dejando dirigir, dejando entre comillas, dirigir organizaciones a eso. La situación realmente es muy delicada. La situación es muy delicada, pero como le digo, realmente se debe a que no hay política pública de seguridad ciudadana, no hay política pública de rehabilitación social, no hay instancias que regenten esas estructuras, esas políticas, y usted ve, van de tumbo en tumbo. Le encargan a un Servicio Nacional de Rehabilitación, SNAI le han puesto el nombre. Ahora le encargan a la pobre secretaria de Derechos Humanos a que se haga cargo de la rehabilitación social. Entonces sale la ministra del gobierno y dice, esto no es responsabilidad de la policía, la rehabilitación social. Claro que no es responsabilidad de la policía, pero la seguridad ciudadana sí. Y si los delincuentes que están en las cárceles están cometiendo delitos en las calles y en las propias cárceles, es responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional lo que está sucediendo también ahí. Es responsabilidad del gobierno en su conjunto. Entonces, este no es un tema de recetas, este es un tema de decisión política. Este es un tema de decisión política, la soberbia, el conducir mirando el retrovisor y dándose y todo el tiempo estrellándose por no estar viendo al frente y buscando las soluciones que se deben dar y buscando excusas en el gobierno del presidente Correa, pues ahí está la aberración, ahí está la gravedad de lo que está sucediendo. Usted puede ver estos asambleístas como este señor Ordóñez que se pone a difamar a mujeres en un acto de violencia política realmente sin sentido. Están preocupados de eso, están preocupados en cómo infamar, en cómo injuriar y no cómo resolver los problemas de los ecuatorianos como el tema de la seguridad ciudadana. Correcto, doctor. ¿Qué puede hacer la policía en medio de esta ola de criminalidad y de delincuencia en las calles? Tal vez el presupuesto que tiene la policía es un presupuesto que se lo han venido recortando, no hay aumento de presupuesto. ¿Qué está pasando dentro de la institución? Todo en la policía desde el año 2016 se está resolviendo por inercia. Sí, por inercia, sí, la inercia. Ya dejar ver, dejar pasar, es decir, ya no hay un plan para el incremento importante de miembros de la Policía Nacional, como lo habíamos hecho en el año 2013, es decir, tener un policía por cada 230 ciudadanos, y no policías para que ejecuten actos coercitivos, sino policías para que ejecuten actos de prevención, policías que estén con los ciudadanos en la calle, policías que estén con los ciudadanos en el barrio, que estén con los niños, con las niñas en las escuelas, en los colegios, que estén con los jóvenes en las universidades, pero que les estén justamente protegiendo, no que les estén espiando, no que les estén persiguiendo, sino que efectivamente les estén protegiendo del AMPA. El microtráfico, el narcotráfico se ha tomado el país nuevamente. Y esto es
Y esto es debido a que se le han quitado recursos a la Policía Nacional, se le han retirado capacidades operativas. La policía, los miembros de la Policía Nacional, desde sus generales hasta el policía que recién ingresa a sus filas, ellos se forman para ejecutar operaciones, para planificar operaciones policiales, de inteligencia, de seguridad, de inteligencia contra el crimen organizado. Bueno, pero esperemos. ellos no se forman. Sí, lo escuchamos, doctor. Gracias. Pero la policía no se forma para elaborar, para hacer rectoría de política pública. Quien hace la rectoría de política pública es justamente la instancia civil, es el gobierno. Entonces, el encargado de eso es el Ministerio de Gobierno. Lastimosamente tenemos una ministra que está viviendo todavía en el gobierno de Hurtado, en el gobierno de Magua, ¿no es cierto?, donde creen que simplemente a los ciudadanos había como engañarles, dándoles cualquier información a través de los medios de comunicación tradicional. No. Los ciudadanos ahora se informan inmediatamente a través de las redes sociales de lo que está sucediendo en las calles, de lo que está sucediendo en los barrios. Entonces no nos pueden poner, ¿no?, en una especie de panfleto. La Policía Nacional ha realizado, creo que van, si usted me permite y no me equivoco, y eso lo podemos verificar con usted, creo que van cerca de 500.000 operativos de la policía. Van 500.000 operativos de la policía desde el estado de excepción y resulta ser que tenemos 100 muertes violentas más. 100 muertes violentas más. Es decir, las muertes violentas no han disminuido en estos cerca de 40 días ya de estado de excepción. Las muertes violentas continúan como tal. El narcotráfico está ahí. Nos están capturando, incautando droga y cogiendo al chofer del camión. ¿Dónde están las bandas que están operando? ¿Dónde están las bandas? Pero reitero, si a la policía, si a los oficiales de la policía, si a los sargentos, si a los suboficiales, no les dan, no les empoderan, no les dan el respaldo necesario, no con una ley saliendo a decir, vamos a ponerles abogados, no. A los policías necesitan un ministro, una ministra que se ponga al frente y obviamente ella encabece las estrategias mismas de política pública para prevenir el microtráfico y el narcotráfico y para poner en la cárcel a los delincuentes. Si la ministra no se pone al frente para hablar con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía y hacer una coordinación y evaluar qué está pasando con los procesos judiciales de narcotráfico y de microtráfico, pues simplemente el país se va a un agujero donde no va a haber fondo. Y lastimosamente la democracia se va a volver inviable en nuestro país porque la violencia se va a tomar el país. Disminuyen el gasto en educación, disminuyen el gasto a la Policía Nacional, no se están formando policías, nuevos policías. Entonces lo que se está haciendo, no se les está dando todos los recursos a las unidades de inteligencia antidelincuencial. Entonces, por lo tanto, se está destruyendo, ya se destruyó el sistema de seguridad ciudadana del país y por ende, si es que no toma correctivos inmediatos del presidente de la República y le siguen mintiendo al presidente de la República y el propio presidente de la República se sigue dejando mentir, entre comillas, sigue permitiendo que le mientan sus funcionarios subalternos, pues simplemente el país va a entrar en una ola más fuerte de violencia criminal. Abogado, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. Usted ha dicho, ¿no?, que la ministra tiene que ponerse en coordinación tanto con lo que es la Fiscalía y como las demás dependencias judiciales. ¿Considera usted oportuno que para tratar el tema de la crisis carcelaria y tomar obviamente el control no solo de las cárceles, sino también de las calles y de la delincuencia, es necesario una reforma al Código Integral Penal de la cual también se ha hablado en estos últimos tiempos? Más reformas no son necesarias. Lo que se necesita es darles el respaldo a los jueces, a los fiscales, a los policías. Reitero, ¿qué juez, qué fiscal, qué policía va a actuar frente al crimen organizado
si a la vuelta de la esquina están matando, están asesinando a los ciudadanos, como lo están haciendo en el país, llegando ya casi a 2.000 muertes violentas en el país. Entonces se necesita generar un verdadero respaldo, pero un respaldo institucional, un respaldo que le dé luz al país y que muestre que efectivamente, y que demuestre que el gobierno, que el sistema de justicia están actuando de manera articulada contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Eso es lo que necesitamos. Que los ciudadanos, que la señora fiscal general, que los señores miembros, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura y el presidente de la República creen un equipo único, respetando obviamente la independencia de funciones, pero creen un equipo único que esté dando seguimiento todos los días a qué está pasando con los procesos de retención y de detención de delincuentes que están vinculados a los crímenes de narcotráfico, de microtráfico, de asesinato, de homicidio. Eso es lo que necesitamos, porque si no se hace esa coordinación y no hay una política pública, reitero, también de prevención, de constante relación de la policía con los ciudadanos para saber qué está pasando en el barrio, donde no hay alumbrado público, donde hay un espacio público que simplemente está baldío y que se está utilizando para delinquir. Es decir, son miles de acciones las que el gobierno puede tomar. Por eso le digo, este no es un tema de reformas al Código Penal Integral. Esas son solamente cortinas de humo. Este rato lo que necesitamos es, con lo que tenemos ya, aplicar la ley, pero al mismo tiempo prevenir el delito. Y para prevenir el delito necesitamos que las estructuras de inteligencia antidelincuencial tengan recursos. Y para prevenir el delito necesitamos que hayan precedentes judiciales. Necesitamos que los jueces, en lugar de vender justicia a los delincuentes, esos jueces sancionen a quienes están cometiendo los delitos de narcotráfico y microtráfico y no dejándoles en libertad. Abogado, el presidente de la República en semanas pasadas habló de que iba a dar un poco más de presupuesto a las cárceles del país para un poco su rehabilitación. ¿Esto en qué debería de ser invertido? Bueno, tenemos especialmente en Guayaquil unas cárceles en una situación de crisis muy grave, tenemos amotinamiento. ¿En qué deberían de ser utilizados estos recursos? Mire, lo importante de los recursos no es simplemente hacer la entrega de los mismos, sino efectivamente hacer una planificación. En primer lugar, tienen que recuperar completamente la infraestructura de seguridad, es decir, los inhibidores, tienen que funcionar nuevamente todo el sistema tecnológico para prevenir el ingreso de armas, de droga, de celulares, etc. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso, todo lo que usted cárceles absoluta no sirve para absolutamente nada. Lo que se necesita es, reitero, que en primer lugar que se recupere la infraestructura de seguridad, inhibidores, todo lo que tiene que ver con sistemas de detección de metales, de armas, etcétera. Se necesita recuperar completamente el sistema de seguridad. El sistema de monitoreo por videovigilancia se necesita recuperar el control de las cárceles, porque este rato el control de las cárceles los tienen los delincuentes. Y así como están teniendo el control de las cárceles, lastimosamente están teniendo el control de las calles y de los barrios de nuestro país. Y eso no lo podemos permitir. Hay que exigirle al gobierno que recupere el control de las cárceles al 100%, que le dejen de mentir al presidente de la República. Dejen de mentirle al presidente de la República. Díganle la verdad al presidente de la República, porque el presidente de la República es el responsable efectivamente de tomar las últimas decisiones en ese sentido. Pero no se puede seguir en este juego perverso, en donde simplemente los delincuentes están haciendo las suyas dentro de las cárceles y desde las cárceles haciendo de las suyas en los barrios, en las calles, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todos los lugares donde están expendiendo droga, donde están asesinando a la gente, donde están robando a la gente.
Abogado, la ministra incluso en un momento en sus declaraciones habló de que, bueno, ya tenemos inmersos aquí en el Ecuador carteles, grandes carteles, pero ¿por dónde ingresaron esos grandes carteles? ¿Qué pasa con las fronteras de nuestro país? Tendríamos que también un poco atacar esa parte y pedirle pues al ejército, a las Fuerzas Armadas, que tomen el control de las fronteras de nuestro país, porque hemos visto en los últimos meses cómo el narcotráfico se ha apoderado pues de todo lo que son los muelles en las costas ecuatorianas. Mire, ya no es como antes, que simplemente aquí hay fronteras terrestres. Ahora las fronteras del narcotráfico, del microtráfico están en los barrios, están en las calles de nuestro país, ¿sí? Están en los lugares, en lugares neurálgicos de nuestra sociedad, están queriendo penetrar a escuelas, porque obviamente no se olvide, por ejemplo, en Colombia, la edad, ya existen estudios de Naciones Unidas que han determinado que la edad de consumo de inicio de consumo de drogas en Colombia es a partir de los 8 años. Entonces, obviamente, a los narcotraficantes, a estos delincuentes que destruyen vidas, lo que les interesa es justamente que mientras más temprana edad se inicia el consumo de drogas, más penetración, más control y más van a poder tener de nuestra sociedad. Entonces aquí lo que necesitamos es en realidad que, reitero, ver a las autoridades no reaccionando frente a los hechos criminales, sino previniendo los hechos criminales. Necesitamos nuevamente tener una institucionalidad. Primero, lo primero. Primero necesitamos una instancia que se encargue de la seguridad y otra instancia que se encargue de la rehabilitación social, pero con instancias de rectoría, no con estas medias tintas, con servicios nacionales, con instancias que al final están 10 ministros, pero nadie es responsable de absolutamente nada. Necesitamos que cada uno de estos sectores, la rehabilitación social y la seguridad ciudadana, tengan una cara y un responsable, delegado por el presidente de la República, que tenga a su vez la obligación de ser fiscalizado por la Asamblea Nacional. Eso es lo que necesitaba. No funcionarios de tercer orden o de cuarto orden que al final terminan diluyendo sus responsabilidades en esas instancias que no sirven para absolutamente nada. Necesitamos recuperar la institucionalidad con instancias de rectoría, luego de eso tener una política pública de prevención y al mismo tiempo ejecutar acciones en coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Social. Pero por otra parte, darle todos los recursos a la inteligencia antidelincuencial para que vuelvan a poner a órdenes de la justicia a todos los criminales que están actuando al margen de la ley. Y si los criminales están actuando desde las cárceles, bueno, por lo menos que prendan los inhibidores de señal, que por lo menos prendan los inhibidores de señal para que los delincuentes no puedan comunicarse. Eso creo que es cuestión que lo podemos hacer cualquier ecuatoriano, ¿me entiende? Si usted me permite, así de simple. Es cuestión de poner los inhibidores y como si estuvieran, como cuando una persona está en la casa, prende y apaga el switch. Prenda el switch de los inhibidores, deje que termine con la comunicación de los delincuentes de las cárceles. Doctor, finalmente, para terminar este diálogo, me gustaría preguntarle algo sobre lo que ocurrió ayer en Montecristi. Ayer a las 2:54, diario El Universo citó la versión de un jefe policial que mencionó que al parecer una falla en la bomba de engranaje provocó la explosión del radar en Montecristi. Pero resulta que en el transcurso de los minutos y las horas, intentan cambiar la versión de que podría ser un atentado terrorista al radar de Montecristi, mientras ya el jefe de la policía había dado declaraciones de que había una explosión en la bomba del radar. ¿Qué quieren hacer con todo esto? ¿Por qué esa versión del uno y otra versión después de un rato la están intentando cambiar? ¿Por qué? No dude que a ese policía le van a querer dar la baja, ¿no? Por haberse pronunciado sin sentido político, entre comillas. No dude. Pero lo que sí le puedo decir es que
más allá de la gravedad de que esto, de que si fue un atentado terrorista, ¿no es cierto?, está el hecho de que los delincuentes están retándole todos los días al Estado. Le están diciendo, no le tenemos miedo al gobierno, no le tenemos miedo a las Fuerzas Armadas, no le tenemos miedo a la policía. Señor Presidente de la República, recupere el respeto total del Estado. Eso es lo que necesitamos, que los delincuentes le tengan miedo a la ley, que le tengan miedo a la justicia. Eso es lo que necesitamos. No al revés, no que la justicia y el Estado le tengan miedo a los delincuentes, no que los ciudadanos le tengan miedo a los delincuentes. Necesitamos que las autoridades vuelvan a poner en orden a los delincuentes. Delincuente que comete un delito va a la justicia aprueba que efectivamente se cometió el delito y lo pone en los centros de rehabilitación social, aislado para cumplir con su condena, para cumplir con la pena impuesta por el juez. Pero por lo menos con los inhibidores, por lo menos con los inhibidores prendidos, para que no pueda comunicarse. Eso es lo que necesitamos. Aquí no necesitamos que nos vengan a dar 10 versiones de qué pasó ahora con el radar. Necesitamos que el Estado recupere el respeto a los policías, a las Fuerzas Armadas, a los jueces, a los fiscales, al Estado en su conjunto. Y la única manera de recuperar ese respeto es recuperando la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana, con políticas públicas y con decisión política, no con miopía, no con soberbia y peor aún, conduciendo mirando el retrovisor. Ya basta de estarse estrellando todos los días, porque eso lo único que está haciendo es matando cada día a más ciudadanos en las calles por violencia criminal. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias al abogado José Serrano, exministro del Interior. Hemos hablado sobre la crisis carcelaria e inseguridad ciudadana que vive el país, que es terrible. Cada día tenemos más crímenes. Que sí. Bueno, y haya manifestado que hay que tomar estas soluciones integrales, como diríamos en el adagio popular, tomar el toro por los cuernos y empezar a poner orden dentro de la cárcel, como él decía, empezar a reactivar todos esos sistemas de seguridad que están definitivamente inhabilitados, y bueno, pues todo esto causa de los recursos que se han ido desmembrando también para el tema seguridad del país. Y todo con un propósito de desbaratar todo lo que hizo el anterior gobierno, porque supuestamente se gastaba mucho presupuesto en las cárceles. Mire las consecuencias que estamos pagando en este momento. Creo que ya durante este año ya estamos cerca de 200 crímenes dentro de las cárceles. Así es. Si no llegamos a los 200, ya estamos cerca de los 200. Ya estamos por terminar el año, sí, y bueno, es terrible, el incremento, sin duda, cada vez es imparable.